Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. Para inaugurar esta serie de podcasts, elegí trabajar sobre el concepto de pulsión desde la perspectiva de Jacques Lacan. Y la idea va a ser que compartamos la lectura de la novedosa propuesta que el autor hace en el seminario 11 sobre los 4 conceptos fundamentales, aquel que dictara en el año 1964. Vamos a detenernos en el detalle de los planteos lacanianos porque en verdad lo que ahí va a decir el autor va a ser su versión definitiva. De ahí en más no va a modificar su posicionamiento respecto de este concepto. Como vamos a ver, ahí Lacan va a exponer una enorme novedad sobre la pulsión y esto será el resultado, como voy a tratar de argumentar, de la introducción en el psicoanálisis de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que se apoya en los efectos del lenguaje sobre el sujeto, lo cual representa un corte con, al mismo tiempo, el paradigma freudiano. El punto de partida de esta elaboración es una pregunta y que tiene que ver con la actualidad del uso de este concepto de pulsión. Es decir, a 40 años de la muerte de Lacan, ¿cómo estamos usando los psicoanalistas en el movimiento lacaniano este término? ¿Cómo lo articulamos a la clínica? En función de este interrogante voy a proponerles inicialmente un diagnóstico personal, porque en primer lugar, y esto es algo que se puede constatar leyendo los textos de divulgación, ponencias, cursos, conferencias en el movimiento lacaniano, es posible advertir cierta paradoja en el uso del concepto. Es decir, que por un lado, nadie pone en duda de que se trata del concepto más difícil del psicoanálisis. El concepto que Freud tuvo que reformular una y otra vez. Sin embargo, en general, se lo utiliza de manera trivial, como si su significado fuera simple, como si se pudieran explicar todos los fenómenos clínicos a partir de la pulsión junto con el goce. Y de ese modo, explicando todo, se termina por explicar nada, es decir, se hace del concepto más difícil, más oscuro del psicoanálisis, un concepto trivial, se lo usa como un comodín. Por otro lado, además de esta paradoja, es posible constatar una ambigüedad que proviene del hecho de que se produce una cierta mixtura terminológica. Es decir, hay una mezcla entre la concepción freudiana y la lacaniana. Habiendo diferencias tan profundas al momento de su articulación clínica y teórica por parte de estos dos autores, no obstante, se termina utilizando terminología lacaniana, pero pensando a la pulsión en términos freudianos. Es decir, se habla lacaniano, pero se piensa freudiano. Como les decía, esto realmente se puede constatar en nuestro movimiento, en innumerable cantidad de textos, conferencias. Es algo que está cristalizado como funcionamiento terminológico. Pero el ejemplo más reciente de esto es una publicación que llegó a mis manos por azar en una red social de una colega que en alguna parte del mundo estaba publicitando su curso sobre la pulsión, y la introducción o la presentación decía más o menos así: desde el psicoanálisis podemos decir que la pulsión es un estímulo para lo psíquico. Es una presión que tiene la descarga y que parte del interior del organismo. Es el motor que activa el sistema nervioso, y aquello que aporta Lacan, dice esta colega, es que el camino de la pulsión es la única forma de transgresión permitida al sujeto con respecto al principio del placer, y que la función del otro permite advertir que hay un goce más allá del principio del placer. Más allá de la justeza o no de estas formulaciones, lo que se puede concluir es que este tipo de afirmaciones parten de un presupuesto, y es que se da por sobreentendido que Freud y Lacan dicen lo mismo, y que a lo sumo Lacan agrega algunas cosas sobre lo que Freud sostuvo sobre el concepto de pulsión.
Lo que se presupone es que Freud y Lacan tienen teorías sustituibles, que los términos freudianos son sustituibles por los conceptos lacanianos. Lo que hay por debajo de esta cristalización conceptual que diluyó a Lacan en Freud, y esto más allá de las dificultades inherentes al estilo de Lacan y a razones de índole de política del psicoanálisis, es un problema de índole epistemológico en el que vamos a tratar de detenernos. Esta es una cuestión de índole, decía, epistemológica, que si no se la revisa, es imposible avanzar sobre la novedad que plantea Lacan en el seminario 11 sobre el concepto de pulsión. Porque en lo que hace al concepto, el discurso analítico en su conjunto daría la impresión que se normalizó, en los términos de Thomas Kuhn, se normalizó alrededor de la definición freudiana de la pulsión, pero de la primera definición, aquella que dio en 1905 en su texto Tres ensayos para una teoría sexual. Esta definición gravita pesadamente sobre todas las demás elaboraciones, incluso sobre las posteriores que Freud brindó sobre el concepto. La definición que allí brinda Freud es conocida por todos. Por un lado, afirma que la pulsión es la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Y después agrega que es uno de los conceptos de deslinde o límite de lo anímico respecto de lo corporal. Es una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Lo que se desprende de esta definición como hipótesis fundamental es que, por un lado, el concepto de pulsión es utilizado e introducido por Freud para dar cuenta de aquello que mueve al aparato psíquico. Y esto que mueve no es otra cosa que una fuente de estímulos intrasomática, una cantidad de excitación que en un segundo momento tiene, así como lo plantea, una expresión psíquica. Es por eso que en ese texto Freud va a proponer los ejemplos de las grandes necesidades corporales, como el hambre y la sed. De este modo, lo que podríamos decir es que al poner el acento en una fuente de estímulos intrasomática, Freud promueve una sustancialización energética de la pulsión. Esta definición parece haberse inscrito de manera indeleble en el movimiento psicoanalítico, porque a pesar de los esfuerzos posteriores de Freud por aclarar que la pulsión no es una sustancia que nos habita, que no es una entidad, sino que se trata de un modelo o una hipótesis, de todas maneras se impuso la idea de que la pulsión es una fuente de estímulos intrasomática. Es por eso que la pregnancia del materialismo como apoyo del pensamiento, que es una perspectiva que tiende a la sustancialización de toda materia, es de tal magnitud en el psicoanálisis que daría la impresión que hemos quedado congelados en la idea de que la pulsión es un estímulo endógeno, orgánico, para lo psíquico. Como recordarán, en 1915, en Pulsiones y destinos de pulsión, Freud comenzaba aclarando que en las ciencias, en verdad, el primer paso es tomar ideas abstractas de algún otro lado para interpretar los fenómenos. Y que estas ideas, que parecen extraídas del material, en realidad se aplican a los fenómenos. Luego, en un tercer momento, podríamos decir, se forjan los conceptos que terminan siendo convenciones, dice Freud. En 1920, en Más allá del principio del placer, Freud insistía en que iba a proponer una nueva concepción de la pulsión, pero que en verdad se trataba de un supuesto especulativo, así lo dice. Sin embargo, se tomó el concepto o la noción de pulsión de muerte de manera literal, como si nos habitara una tendencia a la muerte. Es así que en este punto podríamos decir que Lacan fue el primer psicoanalista que tomó en serio a Freud. Por ejemplo, cuando en la primera clase del seminario 11 nos invita a preguntarnos por el estatuto de los conceptos en psicoanálisis. Lacan se pregunta:
¿Hay conceptos analíticos formados de una vez por todas? ¿A qué obedece el mantenimiento religioso de ciertas fórmulas? ¿Los conceptos del psicoanálisis son conceptos en formación, en evolución, por revisar? Se trata, como decíamos, de un problema que en su base es de índole epistemológica, porque Freud, en su ambición por articular el psicoanálisis a la ciencia, echó mano, dice Lacan, a nociones termodinámicas. Por ejemplo, aparato psíquico, necesariamente por ser un aparato, va a estar movido por energías. Esto constituye el fundamento del paradigma freudiano, la energética. Varios autores se detuvieron sobre el problema planteado por este paradigma freudiano, este paradigma que toma su apoyo en la energética o cantidades de excitación. Estos autores pusieron de relieve la problemática inherente al hecho de vincular este aspecto orgánico con la representación psíquica. O sea, la pregunta es ¿cómo se vinculan estos dos mundos, la mente y el cuerpo? Si a ustedes les interesa investigar sobre el asunto, hay libros muy interesantes, como por ejemplo Paul Laurent-Swann en su libro Introducción a la epistemología freudiana, Paul Ricoeur en su libro Freud, una interpretación de la cultura, y Jean Laplanche en El extravío biologizante de Sigmund Freud. Son 3 libros muy interesantes de autores también muy distintos, pero sin embargo confluyen en subrayar este problema, cómo se vincula lo orgánico, esta cantidad de excitación intrasomática, con esa expresión psíquica necesaria. Y en este punto, la pulsión aparece como concepto articulador, cuando Freud la define como el agente representante psíquico de una fuente de estímulos intrasomática. Lacan, por su parte, habiendo leído a Freud desde esta perspectiva, propone para el psicoanálisis otro punto de partida que el energético. Como todos sabemos, se trata del significante. Sin embargo, esta diferencia fundamental que pone en oposición a los dos paradigmas, que como decíamos, plantea un corte entre Lacan y Freud como autores, no llegó a consumarse. Esta es la hipótesis que voy a proponerles. Por eso, entre otras cosas, se produce esta ambigüedad a la que hacía referencia en la terminología que utilizamos con respecto a la pulsión. Es decir, se da por sentado, se sobreentiende que los conceptos freudianos se pueden decir en términos lacanianos. De esta manera, la conceptualización lacaniana sobre la pulsión se diluyó en el paradigma energético freudiano. Y esto, aunque Lacan haya recusado sistemáticamente la energética para el psicoanálisis. Esto es lo que me interesa que subrayemos. Lacan rechazó para el psicoanálisis las nociones energéticas. Más bien tendríamos que plantear la oposición entre Lacan y Freud en términos de energía o significante. Esta es la oposición que permite diferenciar o desambiguar los paradigmas. Como ustedes recordarán, la noción de paradigma fue introducida por Thomas Kuhn en el año 1962 en su libro Estructura de las revoluciones científicas. Y ahí Kuhn sostiene que el progreso científico no se produce por acumulación de saber, sino por cambios de paradigma. Es decir, por nuevos enfoques en la resolución de problemas. Y si bien el autor ahí brinda un poco más de 20 definiciones sobre la noción de paradigma, resumiendo, podríamos decir que los paradigmas suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces, lo que diferencia una escuela de otra serán los modos distintos de ver el mundo, no es una falla de los métodos. Cuando un paradigma se impone en una comunidad científica, lo que se produce es una normalización. Y esta normalización está dada porque determinada teoría se convierte en un canon de investigación y de articulación clínica. El paradigma normalizado, dice Kuhn,
no es simplemente una teoría vigente, sino toda una cosmovisión. Es la cosmovisión que engendran los practicantes. Por eso podríamos afirmar que en el psicoanálisis lo que hay es una normalización del paradigma freudiano. Esto, como decíamos, es lo que conduce a diluir la novedad lacaniana en las formulaciones freudianas. Por otro lado, otra de las ideas que nos ayudan a clarificar sobre este problema epistemológico derivado de no diferenciar a Freud y a Lacan es la noción de programa de investigación científica propuesto por Lakatos. En lugar de paradigmas, Lakatos lo que va a afirmar es que las teorías son consideradas como estructuras en las que cada término se define en función de los demás. Y estos programas de investigación científica están compuestos por un núcleo central de ideas. Este núcleo central tiene el formato, la estructura de una axiomática. O sea, son ideas que toman la forma de hipótesis generales y constituyen la base sobre la cual se va a desarrollar todo el programa de investigación. El núcleo central, dice Lakatos, es axiomático, por lo tanto infalsable, y esto es por decisión metodológica de los operadores. Los científicos aceptan o no el núcleo central. Hay algo que Lakatos dice de manera muy irónica, y es que paradójicamente la ciencia comienza con un acto de fe, porque realmente un axioma es algo que al no poder ser demostrado se acepta o no. Y esto lleva a concluir que en Freud uno de los elementos del núcleo central es la hipótesis energética. Esto se puede constatar desde el proyecto de una psicología para neurólogos hasta el texto inconcluso Esquema del psicoanálisis en 1938. Como decíamos, Lacan va a recusar esta axiomática. No va a tomar esta idea de la energética para el psicoanálisis como núcleo central. Podríamos decir entonces que el núcleo central de la teoría lacaniana lo constituye el significante. Ese es su punto de partida. Para Lacan, los analistas nos ocupamos de los efectos del lenguaje en el ser hablante y lo que mueve, en esta perspectiva, no al aparato psíquico sino al sujeto, otra de las diferencias fundamentales entre los dos paradigmas. Es decir, ahí donde Freud habla de aparato psíquico, Lacan habla de sujeto del inconsciente. Entonces lo que mueve al sujeto no es una energía, sino una falta estructural producida por el significante. Son muchos los lugares en la enseñanza de Lacan en las que va a acentuar su oposición a la dimensión energética. Pero para argumentar, tomé 4 lugares que me resultan los más significativos. Por un lado, la segunda clase del seminario 13, el objeto del psicoanálisis, de los años 1965-66. Por otro lado, el seminario 16, de un otro al otro, particularmente la primera y la segunda clase. Este es un seminario que Lacan dictó entre los años 68 y 69. El escrito conocido como televisión, que es el escrito que circula de la ponencia televisiva que Lacan diera en 1973 en la televisión francesa. Y por último, el seminario 23, el Symptôme, en la primera clase, un seminario del año 1975. Bien, del seminario 13 entonces vamos a tomar la clase 2, que es la del 8 de diciembre de 1965. Y Lacan ahí empieza diciendo que la primera clase de ese seminario fue la lectura del escrito Ciencia y Verdad, que ustedes van a encontrar en los escritos 2. Y dice algo muy interesante, dice que en ese escrito, si bien tomó las 4 causas aristotélicas, la que dejó en blanco, sobre la que no avanzó demasiado, fue la causa material. Y agrega que en la elaboración científica la causa material generalmente se asocia a la res extensa y la energía, desde esa perspectiva, suele aparecer como causa. Ahí Lacan agrega que la energía es lo que algunos autores oponen a su teoría estructural del psicoanálisis. Y dice,
Esto es porque se imaginan que la energía es lo que empuja. Dice, pero esa es la cultura de los filósofos. Lo dice irónicamente, claro. Y dice, bueno, si se remiten al libro de Richard Feynman, Lecturas sobre Física, fue un libro que había salido en esos años. Este autor había recibido el Premio Nobel de Física. Y Lacan va a hacer referencia puntualmente al capítulo 4, aquel que habla sobre la conservación de la energía. Es muy interesante leer directamente del texto de Feynman, digo, la explicación de lo que es la energía para la física, porque eso alumbra sobre lo que Lacan va a afirmar en su propio paradigma. Ahí Feynman va a tomar un ejemplo, porque es un texto escrito para legos. Va a tomar el ejemplo de lo que él llama Daniel el Terrible. Y dice que la madre le regaló 28 cubos que son indestructibles, y que todos los días, al final del día, cuenta la madre cuántos cubos hay y encuentra que hay 28. Sin embargo, un día encuentra que hay 26. Mira por la ventana y ve que hay un cubo. Abre una puerta y ve que hay otro cubo. Finalmente hay 28. Otro día, dice el autor, ve que hay 30. Y se pregunta qué pasó, y es que había un amigo que había venido a visitar a Daniel, había traído sus propios cubos, entonces los aparta, se los devuelve, cuenta y hay 28. Pero otro día lo que encuentra es que hay 26 cubos, pero abre la ventana, abre la puerta y no los ve. Hace sus cuentas, hace sus cálculos y en lugar de 28 encuentra 26. Ve una caja, ella ya sabía que esa caja pesaba 500 gramos, entonces lo que hace es pesarla, le da un total de 600 gramos, y como también sabía que cada cubo pesaba 100 gramos, deduce que dentro de la caja estaba el cubo. Lo mismo hace con el nivel de la bañera. Ve que el nivel inicial del agua había cambiado, y ella conocía los centímetros que hacía cambiar el hecho de que un cubo esté dentro del agua. Entonces puede deducir que hay un cubo adentro del agua. Finalmente, de 26 llega, por deducción numérica, a que hay 28. Esto es lo fundamental en la concepción de la energía. La ley de la conservación de la energía tiene que ver con cifras numéricas. Hay una cifra constante donde no se pierde ni se gana. Es la ley que gobierna todos los fenómenos naturales, dice Feynman. Hay una cierta cantidad que no cambia a pesar de los múltiples cambios que ocurren en la naturaleza. Y esto se expresa de forma numérica. Es más, va a aclarar que en física no se sabe lo que es la energía, pero que sí hay fórmulas para calcularla en términos numéricos. Esto es lo que quería subrayar Lacan. El hecho de que la noción de energía, aún en física, requiere del significante. Y Lacan dice, la energía requiere del significante aun cuando se use la energía de forma poco rigurosa entre los psicoanalistas. Esto es algo que va a retomar en el seminario 16, de un otro al otro, cuando ya en la primera clase hace referencia al hecho de que allí donde Freud recurre a nociones termodinámicas, él, Lacan, va a preferir tomar conceptos de la economía política. Lacan dice, las configuraciones económicas son más aptas que las de la física. En la segunda sesión, la del 20 de noviembre del año 68, Lacan afirma que la estructura es lo real, y que eso no es ninguna metáfora, porque la estructura, dice, es la materia a la que me refiero cuando hablo de lo real del sujeto. Insiste en que esto no es una metáfora, porque si del psicoanálisis se espera que tenga consecuencias, y las tiene por el discurso constituye su materia. Y vuelve a repetir Lacan que hay autores que sin embargo le imputan descuidar la dimensión energética, y dice, yo reemplacé esta referencia a la energética por la economía política.
que no puede decirse que sea en estos tiempos que corren menos materialistas. Lacan se refiere a que ese año se dio lo que todos conocemos como el Mayo francés, esa revuelta obrero-estudiantil que puso en vilo al gobierno francés durante ese año. Lacan entonces agrega que aún en física, el principio de la energética requiere del significante, es decir, es necesario escribir porque se articula la energía a una constante numérica. Pero claro, Lacan dice que la energética en el psicoanálisis se usa de forma delirante y confusa, como cuando se hace de la noción de libido la pulsión de vida. Lacan termina diciendo, para subrayar, que su paradigma parte del discurso, termina afirmando: todo lo que ustedes son y hasta lo que piensan cae bajo las consecuencias del discurso. Unos años más tarde, en 1973, en televisión, Lacan va a ser interrogado por Jacques-Alain Miller, y una de estas preguntas tiene que ver directamente con este tema que estamos abordando. Miller hace referencia a la fórmula de Lacan sobre que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces le pregunta, se le objeta que eso no son más que palabras. ¿Qué hay entonces de la energía psíquica, del afecto, de la pulsión? Lacan le contesta, en principio irónicamente, diciéndole que con esa pregunta Miller imita los gestos de los analistas de la IPA. Y aclara que la energía no es natural, que no es una sustancia que mejora o que se pone agria. Que la energía sea natural, dice Lacan, es un mito, una metáfora grosera, porque la energía es una constante numérica, es la cifra de una constante. En esta ocasión Lacan no va a nombrar a Richard Feynman, pero sin embargo lo da por supuesto porque unos pocos años antes ya lo había formulado explícitamente. Después Lacan agrega que el proceso primario en Freud es algo que se descifra y dice: yo digo el goce mismo, caso en el cual no constituye energía y no podría escribirse como tal. Termina diciendo que en realidad Freud tuvo la esperanza de una explicación termodinámica para el inconsciente, pero que después de 75 años no hay la más mínima indicación de esa promesa. Acto seguido toma la noción de afecto, que es otra de las cosas que le había preguntado Miller, y dice: lo mismo con la historia del afecto que yo descuidaría. Y Lacan se pregunta, que se me responda sobre este punto. ¿Un afecto concierne al cuerpo? Una descarga de adrenalina, ¿es del cuerpo o no? Y responde: es el pensamiento que descarga. Con esto Lacan intenta subrayar que invierte en su paradigma la causalidad freudiana. Es el pensamiento, el significante el que descarga, no el cuerpo. No hay nada que parta del cuerpo como una fuente de estímulos intrasomática. Un poco más tarde, en la misma línea, afirma que lo que hay que pensar es si mi idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje permite verificar más seriamente el afecto que esas nociones naturales que se me oponen. El cuerpo, dice Lacan, está afectado por la estructura, por habitar el significante. Por último, en el seminario 23, el Symptôme, en la primera sesión, hace una alusión directa a la pulsión. Se trata de una frase muy citada en textos, conferencias, discursos psicoanalíticos, pero justamente se lo hace para acentuar lo contrario de lo que Lacan dice allí. En la primera sesión, Lacan hace una alusión directa al concepto de pulsión en una frase muy citada, pero esta frase se la cita justamente para acentuar lo contrario de lo que dice Lacan. El planteo de Lacan allí es que, y lo va a decir irónicamente una vez más, dice: los filósofos ingleses, se refiere a los psicoanalistas ingleses, creen que hay pulsiones. Dice: los analistas ingleses creen que la palabra no tiene efecto. Se equivocan, piensan que hay pulsiones,
y eso cuando tienen la amabilidad de no traducir trip por instinto. No piensan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. A mí me da la impresión que más claridad en una formulación no puede haber. Está diciendo que los psicoanalistas ingleses los llama filósofos justamente por afirmar o creer que la pulsión es una entidad. Porque creen, dice Lacan, que la palabra no tiene efectos. Es decir, que esta es una idea de la que podríamos derivar este corte epistemológico entre Freud y Lacan, ya solamente con esta frase. Sin embargo, se la utiliza y se la cita en numerosas ocasiones para decir lo contrario, para hacer alusión a esto que Lacan llama el eco en el cuerpo, como si lo importante fuera una suerte de resonancia mística o indecible, cuando justamente el acento puesto por Lacan está en el decir, en los efectos de la palabra sobre el cuerpo. Estas referencias textuales dejan en evidencia que Lacan parte de otras premisas, y mientras que en el modelo freudiano el aparato psíquico es movido por energías y cantidades, para Lacan se trata de los efectos del significante sobre el viviente. Es decir que el núcleo central del programa lacaniano está constituido por los tres registros y la noción de sujeto. Lo que mueve para Lacan no es una energía, sino una falta producida por la estructura, el objeto A. Sin esta necesaria desambiguación se producen esas lecturas sesgadas a las que hacíamos referencia al principio y en las cuales se termina diluyendo la novedosa elaboración que propone Lacan sobre el concepto de pulsión. Si no se hace esta desambiguación epistemológica, es imposible seguirlo a Lacan, porque como vamos a ver cuando leamos que Lacan va a proponer que la pulsión como concepto se vincula más que a una entidad, a una ficción, y que se trata de un montaje escénico entre el sujeto y el otro, cuya apoyatura es gramatical, allí, en esas afirmaciones, se seguirá creyendo entender que Lacan está afirmando que es la agencia representante de una fuente de estímulos intrasomática, diciéndolo de una manera extraña, rara, surrealista, cuando en verdad se trata de paradigmas distintos, no son sustituibles los términos freudianos por los lacanianos. Esto llegó a tal punto que Lacan propuso para el psicoanálisis cambiar el concepto de pulsión. Seguramente algunos de ustedes habrán leído que Lacan propuso la noción de deriva en lugar de pulsión, porque él ya diagnosticaba que esta terminología estaba infectada de la energética freudiana. Sobre la base de estas ideas, en el próximo podcast vamos a avanzar en la lectura de las sesiones del seminario 11 que Lacan le dedica a la pulsión. Hasta la próxima.